Muy buenas tardes. Hoy eh, vamos a abordar el componente de institucionalidad. O sea, ya hemos visto una primera componente, una primera sesión que tiene que ver con la parte técnica y las bases, digamos, de los análisis territoriales. Ahora vamos a entrar en la parte de institucionalidad y el primer tema que tocaremos es el de la gobernanza multinivel. Entonces vamos a abordar los temas de gobernanza, gobernanza y gobernabilidad, los modelos institucionales de gobernanza multinivel, la estructura político-administrativa que se corresponde con estos modelos multinivel de estructura político-institucional de los territorios. Particularmente veremos el caso de España y su estructura político-administrativa multinivel. Luego veremos el ordenamiento territorial como el instrumento básico de abordar la gobernanza multinivel y de gestionarla, y sus distintos componentes, los distintos componentes del ordenamiento territorial. Allí cubriremos entonces el tema general de la gobernanza multinivel. Arrancaremos entonces primero por una definición de gobernanza y de gobernanza multinivel. La gobernanza es un proceso de gestión política e institucional que básicamente se centra en el ejercicio del poder y en toma de decisiones de la sociedad en su conjunto. Uno podría sintetizarlo en decir en la capacidad que tiene una sociedad de alcanzar sus objetivos, sus metas o sus acuerdos, tanto de lograr esos acuerdos como de lograr llevarlos a cabo, lograr que un conjunto amplio de actores en circunstancias y momentos históricos que vive la sociedad pueda lograr generar y desarrollar un plan y una solución y llevarla a cabo. La gobernanza multinivel se refiere a que no hay un centralismo, no hay una única estructura o un único momento o punto en el cual se toman las decisiones, sino que hay distintos niveles, tanto distintos actores, distintos niveles territoriales, distintos niveles temáticos, distintas dimensiones que confluyen en lograr estructurar esa capacidad política, esa capacidad de gestión institucional. Cuando la estructura política institucional se moviliza, se organiza y establece procesos de diálogo, procesos de concertación, procesos de gestión de conflicto, se constituye lo que se denomina la gobernanza. Ahora, la gobernanza puede ser una buena o una mala gobernanza, se puede lograr más o menos gobernanza, la gobernanza puede estar distorsionada o puede ser ineficiente, pero básicamente la gobernanza entonces la vamos a entender como ese proceso político institucional que conduce a los arreglos de una sociedad para obtener y lograr los resultados esperados o los resultados planteados. En esa perspectiva, la gobernanza tiene varios elementos que la constituyen y que nos van a definir los elementos a considerar en una definición, descripción y también en un trabajo para lograr conseguir la gobernanza. Elemento que va a ser importante en el trabajo de desarrollo rural que ustedes manejan y que ustedes van a enfrentar. El primero tiene que ver con la participación. La gobernanza es opuesta o contraria a la concentración del poder, o sea, a la hegemonía, al modelo dictatorial sería el modelo extremo de gobernanza cero. Porque si bien se pueden lograr resultados, no es el conjunto de la sociedad en donde se arraigan estas decisiones. Entonces, la participación es el primer fundamento de la gobernanza. Entonces, las políticas y acciones que rodean los procesos de gobernanza parten de la necesidad de que los actores que forman parte del territorio, que tienen intereses, que tienen capacidad de decisión
o de injerencia puedan tener mecanismos de participación, que existan mecanismos de participación, mecanismos formales o informales, pero mecanismos legítimos y efectivos de participación. El segundo atributo que se destaca en el logro de una buena gobernanza es la transparencia, que básicamente la podemos sintetizar en la posibilidad de un flujo amplio de información, donde la posibilidad de que cada uno de los actores que intervienen en los procesos políticos y desarrollo puedan tener acceso claro, transparente, oportuno, sin restricciones, respetando el derecho a la información, a la presencia y a la posibilidad de intercambios, tanto de preferencias, opiniones, estrategias, gustos, en un ambiente o en una estructura de amplio conocimiento. Este punto de la transparencia tiene mucho que ver con los temas de libertad de información, que es una de las condiciones o atributos claves para una buena gobernanza. El tercero tiene que ver con responsabilidad y básicamente significa que la participación no es suficiente. No es solamente participar, pedir, opinar, sino la participación debe conllevar una responsabilidad, es decir, unos deberes sociales, deberes políticos, deberes en términos de compromiso con un proyecto común, un proyecto territorial común. Y la responsabilidad de las acciones y decisiones que cada quien tenga dentro del el juego político institucional y su compromiso es clave. En este sentido, en la vida de lo público, en la vida de lo que es común a todos, o sea, que no es solamente la parte íntima, privada de las personas, sino es lo que logramos en colectivo. La responsabilidad en la participación política e institucional es un tema extraordinariamente clave. En la democracia, la posibilidad de influir en las decisiones, no solamente a través del voto, sino a través de toda nuestra acción responsable en lo público, es un determinante de la gobernanza. En la medida en que tengamos ciudadanos comprometidos, ciudadanos que participan, pero con la responsabilidad de aportar, o sea, no es una actitud pasiva solamente de exigir, sino de aportar, y no necesariamente en una vida política activa, sino en la misma cotidianidad, la responsabilidad, por ejemplo, de respetar las normas básicas ciudadanas, de entender que es necesario llevar la libertad y las posibilidades individuales de cada quien hasta un sitio donde se tocan con las libertades y los privilegios de los otros. Esa responsabilidad es un elemento clave que es necesario impulsar en los modelos de gobernanza. Tiene mucho que ver con la educación política, tiene mucho que ver con la responsabilidad cívica, con la capacidad de que la ciudadanía comprenda esos elementos. Tal vez una de las marcas más importantes del desarrollo, tal como lo tenemos entendido en nuestras sociedades modernas, tiene que ver con esa actitud civil, esa actitud ciudadana responsable en términos tanto del cumplimiento como de los códigos, las normas, los acuerdos que hay en la sociedad, como en el aporte que de cada una de nuestras posiciones se puede hacer. El cuarto componente de la gobernanza, que es un tema de enorme significado, particularmente en América Latina y en sociedades que tienen grandes desigualdades, tiene que ver con la equidad y la inclusión. Uno de los grandes problemas que enfrenta la gobernanza en nuestros países es las sociedades sin líder, sociedades que tienen grupos de privilegio
que no solamente tienen el tema de tener unos privilegios de la diferencia entre ricos y pobres, la diferencia entre quienes tienen acceso a los servicios y tienen, sino una acción excluyente, una acción que excluye, que busca excluir parte de la población. Básicamente que se traduce en que no es solamente el tener, sino el que otros no tengan lo que yo tengo. Ese sentido, que es el sentido que está en la raíz de muchos de nuestros rezagos estructurales de carácter social y político en nuestra sociedad, son muy importantes para la gobernanza. Una sociedad que tenga movilidad social, es decir, que tenga la posibilidad de que alguien logre conseguir alcanzar los beneficios compartidos de una riqueza social o de una estructura político-institucional favorable, es uno de los elementos claves para que haya la posibilidad de que la gobernanza sea efectiva, sea real, sea una gobernanza donde hay compromiso, hay un sentido de inclusión que conduce a fortalecer las capacidades de relacionamiento de los distintos actores dentro del territorio para lograr esos objetivos comunes. En el tema de equidad e inclusión hay un concepto que es de enorme significado, que es el de cohesión social, donde no es solamente el tema de la pobreza y la distribución del ingreso, no es solamente que haya una equidad distributiva o que no haya pobreza, sino que haya un sentido de solidaridad en la sociedad, que se reconozca que el problema de la pobreza no es un problema de los pobres, es un problema de la sociedad, que el problema de la desigualdad no es un problema de aquellos que están excluidos de muchos de los componentes sociales, sino que es un problema de la sociedad. La cohesión social se define como un concepto que incluye pertenencia, inclusión, que sienta el más pobre, el más excluido, sienta que la sociedad lo reconoce como parte integral de la sociedad. Eso no soluciona necesariamente el problema de la pobreza, que es un problema económico, un problema social, de servicios, etcétera, pero es el fundamento sobre el cual se sustenta la idea de que una sociedad se cohesiona. La cohesión social es un elemento clave que está basado en la solidaridad, pero basado en la concepción integral comunitaria de nuestra sociedad. El quinto componente de la gobernanza tiene que ver con la eficiencia y la eficacia de los procesos que se generan al interior del desarrollo político de construcción de estos procesos de logro de objetivos. Y básicamente es que es un tema relativamente sencillo. Se requieren resultados. Y se requieren resultados en términos de que realmente es necesario para garantizar la gobernanza que el modelo institucional que se soporta sobre esa gobernanza tenga efectos reales, concretos para las comunidades, para las personas, para las familias, para los individuos, para los ciudadanos, que realmente motive, que realmente fortalezca el compromiso de todos los actores con respecto a ese modelo general de gobernanza. Es claro que si los resultados no se logran, si la estructura no funciona, si los propósitos no se cumplen, pues obviamente va a haber un desestímulo que lo vemos con frecuencia. En este momento vivimos en general en el mundo, pero en América Latina es muy evidente un cierto hastío con nuestra democracia, un cierto hastío con nuestro modelo político, un cierto hastío con nuestro modelo de gobernanza. ¿Por qué? Porque los resultados no se ven. Entonces, puede que haya procesos políticos de convocatoria integral, pero los resultados no se ven, las condiciones de pobreza no mejoran, las condiciones laborales no mejoran, las condiciones económicas no mejoran, hay muchas ineficiencias, hay corrupción, hay
desprestigio de las instituciones. Luego, ese tema de eficiencia y eficacia de los modelos institucionales es muy importante. Tiene un alto contenido técnico, pero tiene un trasfondo político de enorme, enorme importancia que es necesario eh, eh, tener en consideración y tener claridad de que es importantísimo que se logren los resultados para que la gobernanza tenga realmente la fortaleza, la motivación. Luego, tenemos un tema que es clave, es el tema de los incentivos. Y los incentivos tienen que ver con la forma como cada uno de los grupos sociales o de los ciudadanos que participan en estos procesos políticos de gobernanza encuentran un incentivo, una retribución concreta. O sea, se ven reflejados en lo que ocurre. Mayor bienestar, mayor seguridad, mayor confianza, mayor credibilidad, mayor sensación de logro de sus propósitos individuales, personales, familiares y comunitarios dentro de ese modelo. Y esos incentivos tienen distinta naturaleza. Los incentivos no solamente son incentivos positivos de premio, también hay incentivos restrictivos, hay incentivos que establecen dentro de las normas generales de la legislación, las leyes y los códigos de conducta. Hay una serie de elementos que restringen ciertos comportamientos económicos o comportamientos sociales, pero también de alguna forma premian. Los sistemas de incentivos que mueven a la gente, que mueven a los distintos grupos sociales, son fundamentales en la gobernanza, porque los incentivos que permiten a alguien sentirse realmente satisfecho con lo que está ocurriendo son disímiles y muchas veces son opuestos, es decir, entran en conflicto lo- los logros de unos con los logros de otros. Este modelo de incentivos, de qué es lo que realmente motiva a cada uno de los grupos para participar en modelos de gobernanza, para participar en procesos de acuerdos políticos, institucionales, etcétera, son claves. Y van a ser claves cuando ustedes estén en la gestión del desarrollo rural, porque tienen que entender qué es lo que motiva a cada uno de los actores para que se logre realmente una posibilidad de que a través del logro de esos incentivos o de las restricciones que imponen esos incentivos si son negativos, se logre canalizar la energía social que permite en su conjunto lograr que la gobernanza actúe, que la gobernanza se fortalezca y que realmente tengamos una posibilidad de nuestro gran objetivo, lograr los objetivos sociales en un proceso político institucional. Luego tenemos un atributo que es muy, muy importante en términos de el cumplimiento de los compromisos que se generan en un modelo de gobernanza. Como hemos dicho, el modelo de gobernanza al fin y al cabo es un acuerdo colectivo que para buscar un propósito común nos ponemos de acuerdo en cómo lo vamos a lograr, cómo lo vamos a hacer. Eso genera, como hablábamos de la responsabilidad, genera compromisos y genera eh, tareas diferenciadas para cada uno de los actores, para cada uno de los grupos. Y aquí es extraordinariamente importante que logremos tener control social, es decir, que el conjunto social tenga la capacidad de hacer un seguimiento del cumplimiento de los compromisos de cada una de las partes. La más importante, el Estado, por supuesto, porque el Estado asume compromisos dentro del modelo de gobernanza, tiene responsabilidades, pero no es solamente el Estado. También los empresarios asumen compromisos, las organizaciones sociales asumen compromisos, los empresarios individuales asumen compromisos, los trabajadores asumen compromisos y debe haber la posibilidad de que el conjunto social pueda hacer control social, pueda tener la información suficiente, pueda tener mecanismos de veeduría, mecanismos de vigilancia, mecanismos que permitan
que sea visible, evidente, la forma como cada uno cumple con sus compromisos. Y que haya, dentro de ese proceso de control social, haya un sistema, de alguna forma, de incentivos, de retribución, o sea, ahí sí, de premios y castigos según se cumplan o no se cumplan. Es decir, que haya sanción social a los incumplimientos de los compromisos de cada uno de los actores. Estos mecanismos, que no siempre son mecanismos institucionalizados, con una norma, con una sanción específica, una multa o algo impositivo, puede ser simple y llanamente el sentir social, la opinión de la gente, la opinión de los otros y la posibilidad de que esa opinión se manifieste, sea conocida, sea abierta, sea informada, sea transparente. El complemento del control social es la obligación de la rendición de cuentas y particularmente de quienes tienen responsabilidades públicas, es decir, del Estado. Un modelo de gobernanza requiere de una enorme transparencia en la rendición de cuentas, de la gestión de lo común, de lo colectivo, que es la tarea del Estado. El Estado gestiona lo que es de propiedad de todos. El Estado gestiona ese poder que le delega la sociedad a esa institucionalidad. Y se requiere que haya una estructura sólida de rendición de cuentas, es decir, en que la sociedad en su conjunto pueda estar enterada de qué está pasando, de qué se está haciendo, de cómo se están usando los recursos, de cómo puede haber mecanismos de retroalimentación donde la gente pueda criticar, pueda exigir, pueda pedir tanto información como resultados, etcétera. Entonces, como vemos, lo que se ha desarrollado en la teoría de la institucionalidad con el respecto a la gobernanza es la concreción de un modelo de gestión colectiva, de gestión social, que tiene como características fundamentales que determinan los distintos análisis que se hacen con respecto a este modelo, a este espacio, a este escenario de gestión. Requiere participación, transparencia, responsabilidad, equidad, inclusión, eficiencia y eficacia, incentivos, control social y rendición de cuentas. Ahora, es importante que tengamos una distinción entre gobernanza y gobernabilidad. La gobernanza, como hemos dicho, se refiere al conjunto social y es un ejercicio de poder y de toma de decisiones en una sociedad. Mientras más democrática sea la sociedad, más amplio es un modelo de gobernanza, con un sentido y un concepto, como hemos dicho, multinivel, donde hay una gran participación de distintos componentes de la sociedad. La gobernabilidad se refiere a la capacidad que tiene un sistema político para actuar, para gobernarse a sí mismo, para tener la capacidad de dar los resultados necesarios. La gobernabilidad, entonces, me habla de la capacidad que tiene el Estado o cualquier otra organización, pero es una organización cerrada en sí misma, de cumplir con sus propios propósitos. Entonces, la gobernabilidad, habla uno de la gobernabilidad del presidente con respecto a la estructura institucional de sus ministerios, de sus entidades, de sus componentes, para que se logre que los objetivos de esa institución se logren. Eso tiene mucho que ver de técnica institucional, de cibernética organizacional, de componentes de gestión, administración, eficiencia fiscal, eficiencia en términos de planeación, de programación, de obtención de resultados, de medición, de evaluación, de seguimiento, de monitoreo. Es un componente mucho más técnico y está determinado por la capacidad institucional. Aquí, en la gobernabilidad, una de las grandes diferencias en términos de los niveles de desarrollo de los países nos muestra cómo, por ejemplo, la gobernabilidad en el caso del Estado español
es una gobernabilidad alta, que tiene una institucionalidad altamente profesionalizada, con una enorme estabilidad, con unos mecanismos de selección de cuadros, con unas estructuras institucionales muy sólidas, en tanto que en muchos países de América Latina la gobernabilidad es mínima por la gran debilidad institucional, por la altísima rotación, la politización de los procesos técnicos, etcétera. Entonces, la gobernanza la seguimos entendiendo y es nuestra inquietud hoy, el tema de cómo se logra en el territorio este modelo de gestión política e institucional que nos conduce a obtener resultados, básicamente. Y la gobernabilidad tiene que ver más con el interior de las instituciones, de las organizaciones y particularmente del Estado. La capacidad de que el Estado opere efectivamente en consonancia, obviamente, inmerso dentro de un modelo particular de gobernanza. Eh, en los modelos de gobernanza, y vamos a tocar el tema de la gobernanza multinivel y el concepto multinivel. Aquí lo que tenemos y lo que queremos destacar es que el sentido multinivel está determinado por la estructura de participación, o sea, que el modelo multinivel tiene distintos niveles territoriales, tiene distintos niveles sociales, distintos niveles de actores sociales, distintos niveles sectoriales, distintas temáticas que intervienen. Y el modelo de gobernanza como un sistema complejo que tiene que dar respuesta e incluir todos estos componentes de la gobernanza multinivel. Ahí entonces vamos a ver que estos modelos de gobernanza multinivel, y particularmente en términos de estructuras territoriales, tiene distintos modelos que caracterizan el Estado o los estados de las distintas naciones, que establecen unos mecanismos de estructuración de distinto orden. Entonces, el primero que podemos nosotros tocar es el concepto de federalismo, que tiene que ver con un modelo de estructuración de la organización, en este caso territorial, del Estado, en la cual la distribución del poder de decisión sobre los distintos temas de interés de la sociedad y de la comunidad se reparten de una determinada forma, cuya característica en el modelo federal es que las regiones por debajo del nivel nacional, o sea, las regiones de nivel subnacional, tienen la mayor relevancia en la conformación de la estructura de poder público. Entonces, en los modelos federales, básicamente se entiende que hay una unidad nacional basada en la integración de regiones con altos niveles de autonomía política, pero que se unen por razones históricas, por razones políticas, por razones de diferente naturaleza, se unen en una agrupación, una confederación o una federación, como sea, pero el poder está en los niveles regionales. La principal fuente de poder está en los niveles regionales. Estos modelos de federalismo, con distintos matices, aquí hay una cantidad de conceptos técnicos que en el caso de España viven siempre en una agitación profunda de discusión de carácter político, pero un buen ejemplo de federalismo es el caso español o el caso alemán, donde las regiones tienen una enorme importancia. Tienen una capacidad determinante en el desarrollo de los procesos políticos
políticos y en general en los procesos de desarrollo territorial, regional, económico, social, etcétera, con grandes diferencias, inclusive en los modelos federales. Cada entidad regional tiene una constitución propia que se encaja dentro de una constitución de la federación, pero que son constituciones que tienen sistemas legislativos eh, particulares, específicos, etc. Un otro modelo que es el que predomina en la mayor parte de los países de América Latina. Una nota, en América Latina el federalismo, o sea, naciones federales, tenemos en el caso de México, en el caso de Brasil, en el caso de Argentina y en el caso de Venezuela. Sin embargo, el nivel de autonomía de esos estados varía de una forma muy grande. Realmente hay dentro de esas naciones, como el caso de Venezuela, por ejemplo, o inclusive el caso de México, a pesar de ser federaciones y de tener los estados como regiones, poderes importantes, realmente se parecen mucho a estados unitarios, es decir, a estados donde el poder está centralizado en el gobierno nacional. Eh, Tal vez se destacan tanto Brasil como Argentina, son tal vez los que más se aproximan a un modelo realmente de operación federal. Bien, el otro concepto que quiero tocar tiene que ver con la descentralización. La descentralización, básicamente, a diferencia del federalismo, es una desconcentración de las funciones y responsabilidades de un Estado unitario, es decir, el poder fundamental de decisión, de gestión de problemas, de gestión de recursos, etcétera, está centralizado en el nivel nacional. Pero eh, se establecen mecanismos institucionales para entregar competencias a niveles territoriales, regionales o locales, en un modelo de desconcentración, básicamente, de la gestión. En estos modelos, la autonomía de tipo político en los territorios es relativamente baja. Eso se expresa, por ejemplo, en el porcentaje del recurso público que un país maneja con decisión autónoma de cada una de las unidades territoriales. Entonces, en los modelos de descentralización, que son modelos centrales, donde se desconcentran componentes de gestión, la autonomía de gasto, de definición, de orientación de las entidades territoriales es baja, es mm, relativamente limitada. Bien, dentro de este modelo de gobernanza multinivel, entonces quiero tocar un elemento que ya no está en la estructura de la distribución del poder en términos de nación, región, territorios locales, sino que tiene que ver con las relaciones entre lo público, o sea, el Estado, y los actores privados, los actores sociales o los actores empresariales, en una forma de repartirse el, el, el poder de decisión sobre componentes fundamentales, que hacen que las alianzas o asociaciones público-privadas adquieran una dinámica dentro del modelo de gobernanza muy significativa e importante, que incluye la distribución de competencias o la distribución de responsabilidades y acciones. Entonces, nosotros tenemos modelos y tradicionalmente eran modelos que imperaban en la primera mitad del siglo pasado, donde el Estado concentraba la acción de ejecución de procesos de desarrollo. Es decir, había un modelo muy estatista,
sin ser un modelo socialista o comunista, ¿no? Pero muy estatista, donde la responsabilidad de la ejecución, la responsabilidad estaba centrada en el Estado, en sus organizaciones, en sus instituciones. En la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos hasta ahora, se ha dado una explosión de un nuevo sistema de acuerdos en los cuales muchas de las funciones públicas son ejecutadas, son desarrolladas por actores privados en procesos de privatización, de contratación, de tercerización, etcétera, donde vemos cómo la salud, la educación, servicios de seguridad, servicios de infraestructura, desarrollo de sectores estratégicos se han privatizado. O sea, está la ejecución en manos de organizaciones privadas. Sin embargo, estas organizaciones privadas no ejecutan dentro del modelo libre de mercado, no es una iniciativa privada para montar negocios, sino que son modelos concesionales donde el Estado, que tiene la responsabilidad de ejecutar ciertos componentes de ese acuerdo de gobernanza que tiene la sociedad, los delega a través de contratación o de concesiones de distintos componentes de la vida pública. En ese sentido, las estructuras y las organizaciones privadas entran a formar parte de ese modelo público, de ese modelo de gestión del desarrollo y de la ejecución de las responsabilidades que nacen de los acuerdos de gobernanza. Entonces, en ese sentido, fíjense que hablamos ya de gobernanza multinivel, pero no solamente en términos de estructura de instituciones públicas, sino que la participación del sector privado en la provisión de bienes, soluciones, servicios de carácter público, no del mercado normal, no son procesos de mercado, sino procesos donde el Estado que tiene la responsabilidad delega o asigna o involucra a el sector privado. Entonces, este modelo institucional es extraordinariamente importante porque la repartición de competencias y responsabilidades y soluciones a los problemas se da incluyendo sector privado. Ahora, en términos un poco más amplios y generales, al final el modelo institucional se basa en redes de gobernanza. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que finalmente yo tengo actores nacionales, regionales, provinciales, locales, tengo actores públicos, tengo actores sociales de organizaciones y tengo actores privados eh, que constituyen en última instancia redes de gobernanza. Redes no jerarquizadas, sino redes de gobernanza que actúan como los sistemas de los que hemos hablado, donde cada uno de esos nodos tiene papeles, tiene incentivos, tiene intereses y actúan dentro de, digamos, nutren este modelo de gobernanza. Este concepto que se denomina también gobernanza en red, eh, es un modelo no jerárquico, sino es un modelo donde cada uno de los actores, aun se trate del gobierno nacional, del gobierno federal, actúan en un conjunto de intercambios, de reglas, em, de flujos de energía, transacciones, etcétera, como cualquier sistema, donde la fuerza de la gobernanza radica en la fuerza de esas redes, en el comportamiento de esas redes y en que se cumplan una serie de condiciones que tiene la gestión en red, que lo vamos a tocar ahora, pero que tiene todo su estructura conceptual, metodológica, instrumental para operar. Y finalmente quisiera tocar en este sentido multinivel un tema que es de enorme importancia y es la forma como esta fragmentación de que habíamos hablado cuando hablábamos de los sistemas complejos se diluye en una gestión integral de la gobernanza. Nosotros
Nos enfrentamos, ya lo habíamos dicho, a una tendencia a la visión fragmentada. Por un lado, los temas de producción, por otro lado, los temas ambientales, por otro lado, los temas sociales, culturales, la salud por un lado, la educación por el otro, el conflicto eh, por inseguridad por un lado, etcétera. Y en este arreglo institucional, que tiene mucho que ver con las redes también, la gestión integral de los distintos sectores, de las distintos componentes de esa realidad holística, integral y compleja, se vuelve muy importante en el modelo institucional de gobernanza. Entonces, en la gobernanza multinivel se hacen esfuerzos muy grandes por la posibilidad de articular los distintos espacios y escenarios de la vida pública, de tal forma que se asuman de una forma integral, holística, sistémica, cosa que nos ayuda para ello el territorio. El territorio es un elemento fundamental para la construcción de esos escenarios de cooperación intergubernamental que permite la relación intersectorial para el logro de un modelo de institucionalidad de gobernanza eh, integrados, más, más efectivos. Ahora, vamos a tocar ya el nivel más formal de las estructuras político-administrativas. Entonces, hay, ya hemos mencionado, como las grandes estructuras, los grandes modelos. El modelo centralista de gobiernos unitarios, particularmente relevantes en los países más pequeños, en los países. América Latina tiene un conjunto de países muy pequeños, sobre todo Centroamérica y el Caribe, donde predomina el Estado unitario. Hay otros países grandes que son unitarios, como el caso de Colombia, por ejemplo, que es un Estado central, unitario. Vimos el modelo federal, estaba mencionando yo el modelo basado en el federalismo. Ahí está duplicado en la diapositiva, ¿cierto? Eh, Vimos el tema de descentralización como uno de estos tipos de estructuras. Y quiero destacar solamente el caso del municipalismo. Y el municipalismo tiene que ver con el abajo arriba, con el reconocimiento de lo local como un componente fundamental, un componente de enorme importancia y significado, que está basado en la idea de que la mayor parte de los problemas, de los intereses y de las situaciones que atienden a la cotidianidad, a la sensibilidad de la sociedad, de lo que es común, de lo que es colectivo, está localizada, se desarrolla y tiene su ámbito natural en los espacios locales. En ese sentido hay toda una discusión, entonces, inclusive hay un equívoco en tratar de entender que lo territorial es exclusivamente lo local, lo comunitario. Vamos a hablar nosotros de lo municipal, que es la unidad básica en todos nuestros países, la unidad básica de organización político-administrativa. Esa unidad básica en todos nuestros países ocurre, tiene una virtud muy grande y es que es donde la proximidad de los actores, particularmente de los actores públicos, de los actores sociales y de los actores privados, es la más concreta, la más real. ¿Por qué? Pues porque en un espacio reducido realmente se pueden enfrentar de una forma más clara los problemas, las soluciones, las acciones, los distintos modelos de solución y de gestión pública. El municipalismo ha sido históricamente un movimiento de enorme significado. Y hay una lucha eterna entre los modelos que buscan dar mayor relevancia y poder a lo local. Hablamos de desarrollo endógeno, hablamos de los modelos abajo, arriba, hablamos
hablamos del empoderamiento comunitario, hablamos del empoderamiento social, que se contradice con los modelos más centralistas donde el poder se concentra en los niveles más lejanos del ciudadano, que es el nivel nacional. Hay países basados en el municipalismo, por ejemplo, México basa su constitución política del 17 en una ley famosa que se llamaba la ley del municipio libre, que establece que el poder fundamental está en el municipio, que allí es donde se resuelven y donde está la capacidad total de decisión. Y por distintos mecanismos se establece una estructura que hace que eso no sea realidad, que la verdad no es que los municipios tengan el mayor poder. Sin embargo, si nosotros miramos en los países que han logrado mayor desarrollo y mayores niveles de gobernanza, la autonomía local y la posibilidad de que los problemas esenciales se resuelvan en lo local porque tienen competencias, tienen recursos, tienen institucionalidad, tienen modelos de participación y todos estos atributos que le hemos puesto a la gobernanza en el nivel local. Un ejemplo de ello puede ser Francia, un ejemplo de ello puede ser Estados Unidos. Estados Unidos llama la atención porque a pesar de ese enorme poder que tiene la Federación Americana, cuando uno mira el desarrollo cotidiano de la sociedad, el papel del municipio, el papel del county, el papel de esa unidad básica es de enorme significado en la vida cotidiana, en la vida eh, 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 de solución de los problemas más sensibles de la sociedad. Entonces, este tema del municipalismo tiene mucho que ver, sobre todo, con nuestras preocupaciones de desarrollo rural. Porque cuando nosotros hablamos de desarrollo rural, estamos hablando de esos espacios locales donde se desarrollan y se dan esas condiciones que establecen, digamos, como esa posibilidad de estructura de gestión de gobierno. Muy rápidamente quisiera tocar el ejemplo de España. España tiene una estructura que es una estructura de 5 niveles que operan de forma sincrónica, muy aceptado está esto, donde está la municipalidad, los ayuntamientos, que tienen una estructura básica y que tienen una responsabilidad frente al desarrollo rural. Y particularmente como la gran mayoría de los 8.000 municipios y tantos que tiene España tienen características rurales, el ayuntamiento tiene una enorme importancia en la posibilidad de aproximarse a los problemas. Sin embargo, España tiene un segundo nivel que es el de las provincias, que tienen estructuras políticas más fuertes, con unas responsabilidades en términos de desarrollo rural establecidas con claridad, tanto en términos de competencias como de recursos. Luego están los gobiernos autonómicos, que son las comunidades autónomas, que tienen, como decimos, en un modelo más federal que tiene el caso de España, cuando ahí las palabras de federal y eso tal tienen sus complicaciones de orden político, pero que en términos teóricos del modelo en general están allí localizados. Tienen grandes responsabilidades, por ejemplo, en desarrollo rural. En desarrollo rural, las autonomías son realmente la voz cantante en el caso español. Está el gobierno central, que es el Estado, la administración central del Estado, que es el gobierno español, que tiene unas responsabilidades, pero que básicamente atiende unos temas que son de nivel evidentemente nacional, general, pero tiene una tarea muy grande de acuerdos y negociaciones con los gobiernos autonómicos para su gestión. Y finalmente tenemos a la Unión Europea, que tiene grandes responsabilidades y una gran capacidad de injerencia, particularmente en el mundo del desarrollo rural, con los fondos estructurales, con los programas de desarrollo rural, donde tiene un historial muy grande, porque la Unión Europea maneja un propósito muy poderoso de cohesión territorial. Y en la cohesión territorial, el mundo rural tiene una enorme importancia. Entonces, esa estructura jerárquica del caso español
muestra cómo los países se organizan y se estructuran en competencias y recursos y nos muestra claramente el sentido multinivel del territorio. Nos aleja de aquella concepción equívoca de que territorio es lo local. Todo esto es territorio. Europa es un territorio, España es un territorio, Andalucía es un territorio, Córdoba es un territorio y Yamoriles es un territorio. O sea, esa estructura que nosotros tenemos, claramente multinivel en el caso de España, es muy evidente. En el caso de América Latina, hay estructuras similares con menos nivel de desarrollo de su estructura de gobernanza multinivel, pero que tiene una estructura similar. Ahora, para el manejo o la gestión de la gobernanza multinivel, el instrumento fundamental que vamos a destacar aquí es el del ordenamiento territorial. Y el ordenamiento territorial tiene una serie de elementos constitutivos. El ordenamiento territorial a la larga es una tecnología política, una forma de abordar tanto las dimensiones políticas institucionales como de orden puramente operativo, que parte de diagnósticos territoriales, establecer las estructuras, los distintos niveles, la geografía, la demografía, la infraestructura, los paisajes, los espacios, etcétera, tiene como uno de sus fundamentos la zonificación. La zonificación es la incorporación de una visión más de carácter geográfico que permite establecer unas condiciones o unos objetivos a el territorio en términos de su estructuración interna, donde yo puedo definir en esa zonificación tanto características, funcionalidades, condicionantes al uso de ese espacio, a la estructura institucional, etcétera. Contiene el ordenamiento un principio básico de planificación espacial. Y esa planificación espacial significa que el desarrollo no se hace solamente en las condiciones económicas sociales, sino que tiene un componente clave de localización. Es decir, que nuestra planificación considera el espacio, los sitios, los lugares, etcétera, de una forma determinada. Luego tenemos el concepto de gestión del uso del suelo que está ligado a la zonificación. Entonces, no, cuando nosotros planificamos y establecemos en esas zonificaciones qué es lo que se puede hacer, gestionamos el tema del uso del suelo. Y esto significa determinantes de criterios normativos muy fuertes que limitan o impulsan los distintos usos que podemos darle nosotros al suelo. Y finalmente está el tema de la participación ciudadana como uno de los componentes claves de estos modelos de ordenamiento territorial. ¿Y por qué es tan importante la participación ciudadana? Porque en estos modelos de ordenamiento territorial se requieren tener consensos y acuerdos poderosos porque los impactos que tienen las decisiones que se toman en ordenamiento afectan en forma seria y profunda los intereses particulares de cada uno de los grupos. Y para lograr realmente legitimidad en estos procesos, la participación se hace enormemente importante. Luego, vamos a ver finalmente cuáles son los grandes componentes del ordenamiento territorial. Entonces vamos a hablar de una planificación urbana, de una planificación rural, de un ordenamiento ambiental, de una gestión del suelo y finalmente de la gestión de riesgos y resiliencia. Muy rápidamente miremos cada uno de estos componentes del ordenamiento territorial, arrancando por la planificación urbana. Eh, En la mayoría de los territorios rurales en los cuales nosotros nos vamos a mover en desarrollo rural, la planificación urbana tiene una importancia relativamente baja, porque los núcleos urbanos que están dentro de esos territorios de características más rurales son pequeños, simples y sobre todo funcionales al mundo rural. Pero la mayor parte de la población está localizada en grandes centros urbanos. Y esta planificación urbana es determinante entonces de la generalidad del territorio, de la generalidad
complejidad de la ocupación y el modelo de gobernanza multinivel que nosotros estamos estructurando, vamos a estructurar. Entonces aparecen los grandes temas de la planificación urbana, que es la distribución de la infraestructura, todos los temas de redes que tiene la ciudad. O sea, una ciudad es de una estructura enormemente compleja en términos de acueducto, alcantarillado, sistemas de electricidad, sistemas viales, sistemas de seguridad, sistemas de riesgo, etcétera, que hacen que la infraestructura sea un enorme desafío. Y la planificación de la infraestructura y su espacialización es uno de los temas centrales. Luego viene la zonificación de usos del suelo, que tiene que ver con, en la medida en que yo determino zonas residenciales, zonas comerciales, zonas industriales, recreativas, institucionales, etcétera, yo determino cómo se mueve la ciudad, sobre todo cómo se comporta el suelo, la renta del suelo, el precio, cómo se mueven los mercados de edificaciones, de vivienda, etcétera. Esa zonificación de del suelo es uno de los componentes claros de la planificación urbana. Y entonces no hay un sitio de una ciudad que no esté determinada por un uso permitido, un uso restringido o un uso prohibido. Luego están los temas de transporte urbano. La movilidad en la ciudad es uno de los temas centrales. La complejidad, esta locura en que nosotros nos movemos en la sociedad moderna, en una sociedad basada en el automóvil, que es una de las aberraciones más grandes que uno pueda pensar en términos de logística y en términos ambientales y en términos económicos, pero es lo que tenemos. La movilidad de transporte, particularmente la necesidad de establecer mecanismos de transporte masivo, de transporte que es la mayor eficiencia, y lidiar con el tráfico vehicular privado es uno de los grandes desafíos de la planificación urbana, sobre todo porque está íntimamente relacionada con todos los temas de uso del suelo, de zonificación, etc. Luego está el tema de la vivienda. Y la vivienda es una de las ofertas de la ciudad más importantes, porque tiene que avanzar al ritmo de los movimientos poblacionales. Y debe ser una de las garantías básicas de los derechos a la vivienda. La oferta y la creación de todos estos mercados de vivienda son otro de los determinantes claves de la planificación urbana. Y finalmente el medio ambiente urbano, que incluye la calidad de vida en la ciudad. Obviamente las grandes aglomeraciones son enemigas número uno de un ambiente sano, un ambiente en términos del ruido, en términos de la contaminación visual, contaminación auditiva, en términos de contaminación por gases, etcétera, hace que la gestión ambiental urbana sea un desafío enorme, porque es de implicaciones directas sobre la calidad de vida de la población, de los derechos, etcétera. Entonces, ese es, digamos, como el primer gran componente del ordenamiento territorial que, veámoslo con cuidado, significa un modelo institucional, instrumental de garantizar la gobernanza, o sea, que la gobernanza tenga unos acuerdos concretos, o sea, no es una cosa ya abstracta, teórica, sino que se concreta en estos modelos de planificación. Veamos ahora la planificación rural. Y en la planificación rural aparecen los elementos constitutivos de lo que nosotros incorporamos en estos modelos de ordenamiento. Primero, el tema de conservación de recursos naturales. Hemos hablado de que el mundo rural está basado en una relación muy directa con los ecosistemas, con los servicios ecosistémicos, con todo el tema de la oferta y el patrimonio natural. Luego, el primer elemento de planificación rural es la relación con los recursos naturales. Y en los temas de cuando hago planificación y ordenamiento territorial del mundo rural, lo primero que tengo que tener en consideración son los ecosistemas y cómo esos ecosistemas los gestiono, los apropio, los uso de forma sostenible.
decir, garantizando que no los degrado, que no los agoto, que protejo todos los servicios ecosistémicos allí generados en una visión de largo plazo. Luego está la parte productiva y el desarrollo básico de la producción, agricultura y ganadería. También podríamos incluir lo forestal y la pesca y otros componentes económicos de explotación, que básicamente determinan la lógica que nos relaciona entre lo que nosotros podemos hacer en el territorio, el potencial, la actitud, la vocación y los modelos económicos que nosotros podemos tener. En una planificación rural, eh, estos conceptos de optimizar el uso para ganadería, agricultura y otros sectores tiene mucho que ver con elementos de estructura. Vamos a ver ahora infraestructura productiva, infraestructura vial, infraestructura de centros de acopio, etcétera, que nos permita que la actividad agrícola, que la actividad cuente con los elementos constitutivos de soporte de un sistema territorial de producción. Y eso es parte de la planificación rural. Luego están los conceptos de desarrollo económico rural, que básicamente tiene que ver con el impulso de sectores, actividades de mayor valor agregado, de mayor eficiencia distributiva, de mayor productividad, que deben ser promovidos, deben ser atendidos, deben ser eh, soportados por unas estrategias que deben ser planificadas dentro de una planificación rural. Luego están los temas de infraestructura rural, que al igual que en el caso de la ciudad, son de enorme importancia. Está transporte, están los servicios de agua, saneamiento, comunicación, las infraestructuras sociales de centros de salud, de escuelas, de servicios personales, de servicios culturales, etcétera, en una infraestructura rural que debe preocupar por las dotaciones que permitan realmente hacer atractivo y, si se quiere, competitivo el espacio rural frente a los espacios urbanos. Y finalmente, la planificación que permita la preservación del patrimonio cultural y natural en tanto parte fundamental de la cultura, del paisaje. Estos elementos constituyen la agenda básica, fundamental de la planificación rural que hay que hacer en los territorios para garantizar que la gobernanza multinivel opere. Luego tenemos la planificación ambiental puramente dicha, que tiene que ver con la protección de las áreas naturales, básicamente todos los sistemas de áreas protegidas, de áreas de interés ecológico estratégico particular, la prevención de riesgos naturales y el manejo de los elementos básicos del comportamiento de la naturaleza, la gestión de recursos hídricos como un elemento esencial, central, que ha abierto paso a toda una corriente de ordenamiento territorial alrededor del agua, de gestión integral del recurso hídrico, de modelos de protección de la calidad del agua y particularmente en los territorios, muchos de los cuales existen en España, que tienen serios problemas de déficit hídrico que adicionalmente va a estar afectado por eh, temas como cambio climático, requieren de una planificación muy particular. De hecho, España es uno de los grandes ejemplos de contar con modelos de gestión de recursos hídricos muy avanzados en términos institucionales, en términos técnicos. La conservación de la biodiversidad es otro de los elementos constitutivos de esta planificación como un objetivo fundamental y la mitigación y adaptación al cambio climático. Este punto es crítico en términos de la necesidad que tenemos en nuestros espacios rurales, de tener una visión adaptativa a los efectos del cambio climático y a los impactos que la agenda de acción climática va a tener sobre los territorios rurales. De hecho, estamos viviendo grandes tensiones en términos de lo que son las normas ambientales con respecto
a la producción agropecuaria y las exigencias que esas normas ambientales que forman parte de la agenda de acción climática está imponiendo a la agricultura con tensiones de carácter político importante y significativo. Esto requiere un diálogo y requiere estrategias adaptativas. Por un lado, mitigación, reducir los gases de efecto invernadero, reducir el consumo de agua, ser más eficientes en el uso de recursos, pero por el otro, la adaptación. Sabemos que va a haber cambios en los ciclos de variabilidad climática y a esos efectos nos tenemos que adaptar y eso lo tenemos que planificar. La gestión del suelo, y este es un tema de enorme importancia en nuestro mundo rural. El suelo es una estructura, un organismo, si se quiere, vivo, extraordinariamente vulnerable, sensible. El suelo se construye en miles de años. El suelo no hay cómo crear suelo aceleradamente. Luego, todo el tema de planificación de lo urbano y lo rural y su relación y cómo conservar el suelo. La regulación de la tenencia de la tierra, que ya habíamos visto la vez pasada como es un elemento fundamental. La gestión de las áreas protegidas y la prevención de los usos de expansión urbana descontrolados, que es uno de los temas que ha impactado muchísimo los cambios de uso de suelo y pérdida de suelo, que han conducido a degradación, desertificación, etcétera, son un elemento central de la planificación. Y finalmente hay un componente que es el de riesgos. Al final, todos estos elementos, cuando convergen en un territorio, generan estructuras de vulnerabilidad, o sea, porque hay exposición a fenómenos que se constituyen en riesgos. Y cada vez se hace más importante, sobre todo en términos del cambio climático, etcétera, la necesidad de que avancemos en la gestión de riesgos. Entonces, tanto la identificación y evaluación de riesgos es un componente clave de la planificación, los modelos de gestión del riesgo y la promoción de la resiliencia, es decir, esa capacidad adaptativa frente a los riesgos es clave. Y estos modelos de planificación tienen gran importancia porque el riesgo es uno de los grandes desafíos de la gobernanza, porque el riesgo tiene que asumirse de forma solidaria. El riesgo normalmente afecta a los más vulnerables, como siempre, a los más pobres, y el riesgo tiene que ser asumido como un componente general de la sociedad. Entonces, así hemos hecho un repaso de la institucionalidad, de la gobernanza multinivel y de los modelos de ordenamiento territorial como el instrumental más importante, más idóneo para afrontar y gestionar esta gobernanza multinivel. Hasta aquí entonces, muchísimas gracias por la atención.